¿Has experimentado dudas, miedos o problemas que parecen más intensos de lo habitual? Estas pueden ser señales de un ataque espiritual. El ataque espiritual es una realidad que todo cristiano enfrenta en algún momento. No es algo para temer, sino para discernir y enfrentar con las herramientas espirituales que Dios nos ha dado. Hoy exploraremos cómo identificar estas señales y cómo responder con fe y fortaleza. Recuerda, no estás solo en esta lucha. Dios te ha equipado con todo lo necesario para vencer. Juntos, descubramos cómo reconocer y resistir los ataques del enemigo. La Biblia nos habla claramente de la existencia de ataques espirituales. En Efesios capítulo 6, versículo 12, Pablo escribe: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto nos muestra que nuestra batalla es espiritual, no física. El enemigo, Satanás, busca desanimar, confundir y apartar a los creyentes de su fe, pero Dios, en su gracia, nos da las herramientas necesarias para resistir y superar estos ataques. Hoy en día, los ataques espirituales pueden manifestarse de diferentes maneras: problemas emocionales, divisiones en las relaciones, tentaciones abrumadoras o incluso sentimientos de desesperanza. Reconocer estas señales es el primer paso para enfrentar y superar la batalla espiritual. Una de las señales más comunes de un ataque espiritual es la fatiga repentina. Esto puede manifestarse como una pérdida de interés en la oración, la lectura de la Biblia o la asistencia a la iglesia. En Daniel, capítulo 7, versículo 25, se describe cómo el enemigo busca cansar a los santos del Altísimo. Esto demuestra que la fatiga espiritual es una estrategia del enemigo para desalentarnos. Si te sientes agotado espiritualmente, toma un momento para evaluar tus prioridades y busca renovar tu fuerza en el Señor. Isaías capítulo 40, versículo 31 promete: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Otro signo es el surgimiento de dudas persistentes sobre tu relación con Dios, su amor o incluso su existencia. Estas dudas pueden ser el resultado de ataques diseñados para debilitar tu confianza en Él. En Génesis capítulo 3 vemos cómo Satanás sembró dudas en Eva al preguntarle: ¿con qué Dios os ha dicho? Esto demuestra que las dudas son una herramienta poderosa del enemigo. Cuando enfrentes dudas, vuelve a las promesas de Dios en su palabra. Romanos capítulo 10, versículo 17 nos dice: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Los ataques espirituales a menudo se dirigen a las áreas más importantes de nuestra vida: nuestra familia, nuestras relaciones, nuestra salud o nuestras finanzas. En el libro de Job vemos cómo Satanás atacó las posesiones, la familia y la salud de Job, buscando que éste maldijera a Dios. Si estás enfrentando desafíos en estas áreas, recuerda que Dios es tu refugio y fortaleza. Clama a Él en oración y busca su dirección en medio de las dificultades. Muchas personas describen una sensación de opresión o miedo que parece no tener una causa lógica. Esto puede ser una señal de un ataque espiritual. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, se nos advierte: vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Este versículo nos recuerda que el enemigo busca causar miedo y ansiedad. Cuando sientas miedo, recuerda las palabras de 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Declara estas verdades en oración. El primer paso para enfrentar un ataque espiritual es discernir si los problemas que enfrentas tienen una raíz espiritual. Esto requiere oración y sensibilidad al Espíritu Santo. Pide a Dios sabiduría y discernimiento para identificar si lo que enfrentas es un ataque del enemigo. Santiago,
capítulo 1, versículo 5 promete: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y le será dada. El enemigo busca hacerte retroceder, pero la Biblia nos llama a resistir. Efesios capítulo 6, versículo 13 dice: tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Jesús resistió las tentaciones de Satanás en el desierto citando la Escritura. Esto nos enseña que la palabra de Dios es nuestra mejor arma contra el enemigo. Dios nos ha dado herramientas poderosas para enfrentar los ataques espirituales: la oración, la palabra, la alabanza y la comunión con otros creyentes. En Hechos capítulo 16, Pablo y Silas alabaron a Dios en la cárcel y sus cadenas fueron rotas. Esto demuestra el poder de la alabanza en medio de la batalla espiritual. La historia de Job nos enseña que incluso los ataques más difíciles tienen un propósito divino. Job permaneció fiel y al final Dios lo bendijo abundantemente. Jesús enfrentó el ataque directo de Satanás en el desierto, pero resistió cada tentación con la palabra de Dios. Esto nos enseña a estar equipados con la Escritura. El apóstol Pablo enfrentó un ataque espiritual constante, descrito como una espina en la carne. En 2 de Corintios capítulo 12, versículo 7, él dice que esto fue permitido para mantener humilde y dependiente de Dios. A pesar de esto, Pablo confió en que la gracia de Dios era suficiente para sostenerlo. Incluso cuando enfrentamos dificultades persistentes, podemos confiar en que Dios está usando esos momentos para fortalecernos y acercarnos más a Él. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18, describe la armadura espiritual que Dios nos ha dado para resistir los ataques del enemigo. Esto incluye el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el casco de la salvación, la espada del Espíritu y el calzado del Evangelio de la paz. Dedica tiempo cada día a vestirte con esta armadura a través de la oración y la lectura de la palabra. Esto fortalecerá tu espíritu y te preparará para enfrentar cualquier ataque. La oración es nuestra línea directa con Dios y nuestra mayor defensa en la batalla espiritual. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, se nos exhorta a orar sin cesar. Desarrolla el hábito de orar en todo momento, ya sea en momentos de tranquilidad o en medio de desafíos. La oración no solo fortalece tu fe, sino que también activa el poder de Dios en tu vida. Narrador. La Biblia nos enseña que no estamos llamados a luchar solos. Hebreos capítulo 10, versículo 25, nos exhorta a no dejar de congregarnos, porque la comunión con otros creyentes nos da ánimo y fortaleza. Busca una comunidad cristiana donde puedas compartir tus luchas y orar con otros. Juntos pueden apoyarse mutuamente y resistir los ataques del enemigo. ¿Estás experimentando alguna de estas señales de ataque espiritual en tu vida? ¿Cómo puedes usar las herramientas que Dios te ha dado para resistir y vencer? Tómate un momento para reflexionar y busca la dirección del Señor en oración. ¿Qué pasos puedes tomar hoy para fortalecer tu relación con Dios y prepararte para los ataques espirituales? ¿Estás aprovechando el poder de la oración, la palabra y la comunión con otros creyentes? Aunque los ataques espirituales son reales, la victoria también lo es. Jesús ya ha vencido al enemigo y su poder está disponible para nosotros. Confía en que Dios es tu protector, tu refugio y tu fortaleza. Si este mensaje te ha inspirado, compártelo con otros que puedan estar enfrentando ataques espirituales. Juntos podemos apoyarnos y fortalecernos en la fe, recordando siempre que en Cristo somos más que vencedores. Recuerda las palabras de Romanos capítulo 8, versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Con esta verdad en mente, enfrentemos cada día con fe y valentía